no tienen derecho a hablarnos del diálogo y someternos a la escena que vimos ayer de represión muy cerquita de este Congreso, donde quiero decirle que estaba mi hija en esa marcha. Mi hija tiene, en pocos días, 19 años cumple, y tuvo la suerte de nacer en democracia, a diferencia de mí, a diferencia de su mamá, que nacía en dictadura. Y por primera vez, mi hija tuvo la suerte de formarse durante los 12 años y medio de gobiernos populares, del gobierno de Néstor y Cristina. Por lo tanto, es una joven que se manifiesta, que va a las marchas, que discute de política, y por primera vez tuve miedo de que estuviera en una marcha. Y tuve un miedo que de alguna manera confirmé a la noche, cuando, por supuesto, ahí no encontré a mi hija, estaba en su casa, pero confirmé a la noche mi temor cuando recorrimos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires con el diputado Guado de Pedro y la diputada Laura Alonso. Y cuando recorrimos esos hospitales encontré algunos jubilados, heridos, pero también encontré a muchos jóvenes de la edad de mi hija, 2, por ejemplo, que perdieron un ojo cada uno por producto de la represión que este gobierno instaló ayer para poder sacar una ley. Una ley que tampoco tiene derecho este gobierno a mentirnos descaradamente, porque hoy el presidente vuelve a hablar de pobreza cero y de los niños, y la ley que sacaron ayer con esa represión, la verdad es que perjudica a más de 8 millones de niños. Niños de la asignación universal, como bien se dijo acá, y niños de los hijos de los trabajadores, de los hijos de los asalariados. Niños a los que seguramente su salario familiar, su asignación prenatal, su salario por escolaridad, les permite, porque tienen carácter alimentario, esas prestaciones les permiten vivir mejor. Sin embargo, a partir de marzo van a cobrar 125 pesos menos cada uno de esos niños. Esta es la situación en la que yo digo que estamos en democracia, tienen derecho a proponer lo que quieran, lo que no tienen derecho es a someternos a estas situaciones, a situaciones de violencia, a situaciones de cinismo, como la que estamos empezando a acostumbrarnos los argentinos, a situaciones que la verdad que nos generan todo el tiempo esta contradicción. Claro, ¿cómo este gobierno de empresarios va a entender que el salario familiar sirve para comprar un guardapolvo blanco en el mes de marzo cada una de las familias de los trabajadores de la Argentina? ¿Cómo lo van a entender si no han cobrado nunca un salario familiar? Porque nunca fueron trabajadores. Bueno, en la Argentina el 61% de la población son estos niños que tienen o el salario o la asignación familiar. Entonces, digo, acá el diputado, el miembro informante, habló de una avenida innovadora. Para nosotros tiene poco de innovador, pero no tengo ninguna duda que esa avenida innovadora nos va a llevar a un lugar en donde este gobierno va a ser juzgado como el gobierno más insensible, más cínico, más autoritario y más violento de la historia argentina. Y no tengo ninguna duda que cuando terminen de saquear la Argentina y vuelvan a administrar sus empresas y vuelvan a administrar sus cuentas en Panamá, vamos a tener que hacernos cargo de volver a salir del infierno como ya lo hicimos en el 2003. Gracias. Gracias, señora diputada.